Satanás leer mi mente o conocer lo que pienso? ¿Verdad que no? Dice mi madre que no. Y vamos a ver un poquito de la segunda parte de esto. No sé si tenemos un recuento ahí, Amado. Sobre los títulos. Ok, sí, perfecto. Por lo menos para reconectar. Es decir, el primer punto que estábamos hablando era solo Dios es omnisciente. Es la verdad fundamental. Solamente Él es omnisciente. Solamente Él sabe exactamente lo que tú piensas. El único que puede conocer tus pensamientos es Dios. Número 2, entonces, ¿por qué parece que sabe tanto de nosotros? Habíamos hablado un poco. ¿Por qué Él sabe tanto de nosotros? Y hablábamos que Él observa nuestras reacciones, analiza nuestras debilidades, Él nota nuestros hábitos, detecta nuestras palabras, percibe nuestras emociones humanas, identifica nuestros puntos vulnerables. Número 3, la diferencia entre influencia y lectura de pensamientos. Es decir, que Satanás no puede leer tu mente, pero sí puede influir en tus pensamientos mediante tentación, sugerencias y ataques espirituales. Número 4, hablábamos de Satanás es poderoso, pero no ilimitado. Ilimitado. Es decir, que una de las cosas que tenemos que entender esto es que Él no puede estar en todas partes. Él no está en todas partes. El único omnipresente, es un atributo de Dios, es Dios. Él no puede estar en todos lados. Él necesita permiso de Dios para operar. Eso está en Job, lo habíamos en Job capítulo 1, 2. No puede actuar más allá de lo que Dios le permite. No puede conocer el futuro, no puede conocer el corazón humano. 5, si Satanás no conoce mis pensamientos, ¿cómo me ataca en la mente? Hablábamos también de eso. Y dice, el poner ideas tentadoras, intensificar emociones negativas, distorsionar pensamientos, manipular percepciones, sembrar dudas sobre Dios, exagerar temores. Entonces, vamos a buscar aquí. Y hoy entramos entonces en la segunda parte, el punto número 6. Y dice, el número 6 dice, la Biblia nos manda a proteger la mente. Entonces, aquí quería empezar con algunas instrucciones. Si no estuviéramos en un combate mental, Dios no nos daría tantas advertencias sobre cuidar nuestros pensamientos. Y la primera la vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, 23, que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo primero que nosotros tenemos que aprender a renovar en el espíritu de nuestra mente. También en Colosenses 3:2 nos habla, dice, poner la mira en las cosas de arriba. También nos dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y otro consejo que ahí nos da, dice, pensad en todo lo que es verdadero, pero justo, digno de alabanza, dice en Filipenses 4:8. Pero qué tremendo que Dios nos da una instrucción sobre todo de la mente, renovar la mente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto nos prueba que el enemigo ataca nuestras ideas, emociones y raciocinio, pero no tiene la capacidad de escudriñar nuestro corazón. Quiero empezar por ahí. Es decir que Él puede darnos ideas, poder tratar de sembrar algo ahí, porque Él sabe nuestro comportamiento. Si le preguntara a cada uno en la carne, ¿qué nos dijo la carne antes de venir hoy? Qué frío, ¿qué más? Es tarde, está de noche, estoy cansado, tengo sueño, ¿qué más? No sé si se suspendiera, pues quizás yo me quedaría en casa. Si el pastor dijera, no vengan hoy, ¿verdad que sí? ¿Ah? Todo el mundo esperaba eso.
Porque eso es exactamente lo que el enemigo siempre hace. ¿Por qué? Porque una idea, una imagen de algo, enseguida, como uno lo percibe, que empieza a llegar a ti, dice, bueno, de hermana Margarita no viene. De hermana Aida viene, aleluya. No, es porque Dios tiene algo especial, ¿verdad que sí? Porque cuando esas cosas suceden, al momento uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el otro bateador emergente? Como decían en mí. Entonces, si no, entonces de pronto, no voy. ¿Verdad que sí? Porque así en la carne, no es acusativo, es porque eso es lo que el enemigo siempre está buscando. La reacción. Déjame ver cómo reacciona el próximo. Y depende de esa reacción, entonces, porque él siembra exactamente lo que él ve en tu reacción por fuera. Si tú ves una persona con una cara así, ¿qué te indica eso? ¿Está qué? Enojado. Entonces, como yo estoy enojado, el Señor dice, viene y te dice, ¿por qué estás enojado, hijo mío? Pero el enemigo, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Verdad que te la hicieron bien? ¿Verdad que sí? Por eso no vayas. Entonces, él alimenta eso en tu reacción mental. Y ahora vamos a entrar a algo bien lindo en cuanto a esto. Es que, porque el enemigo sabe, a veces uno tiene que ser, como dice mi mamá, carepóker. Que el enemigo no pueda descifrar lo que tú sientes adentro en tu corazón. ¿Cómo estás? Gloria a Dios, todo bien. Pero en el momento que a veces uno dice, hay veces nosotros tenemos una reacción porque nos gusta que nos pase la mano. Porque es la reacción carnal para el mundo. ¿Cómo estás? Si no me siento muy bien. Porque uno lo que está buscando es que alguien te diga, no te preocupes, alguien. Uno necesita eso. Pero el enemigo dice, va bien. Él es autocompasivo. Pues déjame, yo sé que a él le gusta que le pasen la manita. ¿Cómo estás? No, quédate en la casa. Yo te voy a decirle a tu esposa que te dé un masajito. Para que te quede. Todo parece bien, pero te está tirando realmente una carnada y tú poco a poco no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pero por fuera parece que es algo bueno, pero desde adentro, cuando tú empiezas a analizarlo, dices, no, porque ¿dónde yo debía estar? En la casa del Señor. Por muy bueno que sea, la responsabilidad siempre, la palabra del Señor te va a llevar a un solo lugar, sin duda. La del enemigo te va a hacer dudar de todo el contexto de lo que tú tienes que hacer. Estoy aquí. Así que lo que tú alimenta tu mente será tu mentalidad. Así que lo que tú alimenta tu mente será tu mentalidad. Así que la mentalidad es imposible de cambiar sin cambiar de lo que está llena tu mente. Es decir, que la mentalidad es imposible de cambiarla sin cambiar lo que está llena tu mente. Es decir, que si hay una persona que realmente, por ejemplo, a veces lo vemos cuando vamos a evangelizar a alguien, que está bien duro, no le entra con nada. Y tú ya vienes premeditado, le voy a soltar Mateo, le voy a decir que tengo todo, ya un evangelio para metérselo en la cabeza. Pero no le entra. Porque es que su mentalidad, adentro, su mentalidad no puede ser cambiada hasta que no se arranque eso y se deposite en él una mente de Cristo. Por eso es que el Señor hablaba de un nuevo nacimiento. Porque tú no puedes cambiar a alguien de afuera para adentro, debes cambiar de adentro para afuera. Hay personas que tienen una mentalidad, cuando hablamos, por ejemplo, mentalidad de pobre. Yo soy pobre toda la vida. Y así serás. Tendrás $1 millón al lado y no lo podrás usar. Porque no tienes la mentalidad para tú decir, tú sabes que yo puedo multiplicar eso. Porque Dios me dio un talento y unos dones para yo hacer otras cosas. Entonces, la mentalidad de pobre va a ser eso. La mentalidad de alguien sufrido, ¿cómo sería? Siempre se quejan de algo. Dicen, no, yo me siento malo. Y mañana, ¿cómo te sientes? Ahí estoy más o menos. Lo vuelves a ver al año, ¿cómo está? Sí, que estoy todavía cojeando de esto. Y sí. Entonces, esa mentalidad es la que hay que cambiar, pero esa es la que alimenta el enemigo. Porque ese es tu confort. Hay gente que en esa mentalidad encuentran confort, se sienten bien porque me cogen lástima.
Yo soy el pobrecito del barrio. Es que todo el mundo ora por mí. Pero esa no es la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de triunfo, de victoria. ¿Sabes qué? No, yo no estoy enfermo, yo me levanto. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar esa mentalidad, entonces ahora tú empiezas a renovar tu mente. Porque lo que está dentro, esa mentalidad, esa fortaleza, que no hay manera que le dice, le invitas a la iglesia, al católico, y dice, no, yo no estoy para eso. No, yo estoy aquí, no le entra. Dice, ¿cómo le entro? No, espérate. Y ahora vamos a empezar a ver algo, mira. Así que tu mentalidad es lo que te controla. La mente es lo que tú controlas. No, lo voy a repetir de nuevo. Es decir, que tu mentalidad es lo que te controla. Es decir, que lo que está allí, eso es lo que hace lo que tú vas a hacer. La mente es lo que tú controlas. Es decir, que lo que está dentro, esa mentalidad, si tú tienes una mentalidad de el vago, vamos a poner, hay gente que no le gusta trabajar. No importa si es a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, no le gusta trabajar. Tienen una mentalidad de ¿qué? De vago. Entonces, si tú le dices, bueno, está bien, puedes llegar a las 10 de la mañana. Bueno, está bien. El primer día llega a las 10, el segundo llega a las 10:20. Es que el carro, no sé, es que se me hace lejos. Entonces, esa mentalidad es lo que te controla. Porque en el momento que tú empiezas a dejar que tu mentalidad te controle, todos tus pensamientos se irán siendo acorde a esa mentalidad que tú tienes. Vamos aquí, no quiero perderlos. Porque si mi mentalidad siempre yo me levanto y tengo una mentalidad derrotista, hoy nada me va a salir bien. Yo sé, hay gente que están buscando esa derrota. Antes que salga ya están pensando de que le va a salir mal. Porque en su mentalidad ya tienen sembrado una mentalidad de derrota. Como tengo una mentalidad de derrota, cuando salimos y sucede algo, dice, yo sabía que iba a suceder. No, yo sabía, ya tú te lo buscaste. Porque en tu mentalidad, acuérdate de lo que está dentro, de lo que tú le alimentas, ese está. Y ahora vamos a ir a la parte del Señor, a la parte del enemigo. Pero esa mentalidad es lo que hay que cambiar, porque esa es la mentalidad que controla tu mente. Vamos aquí. No lo quiero perder porque aquí hay un juego de palabras, porque mente y mentalidad son dos cosas diferentes. Es decir, que la única manera para cambiar tu pensamiento predeterminado, porque el pensamiento predeterminado viene de tu mentalidad. Es decir, que de lo que ya está sembrado en ti, ahí es donde tú vas y sacas en la gaveta de la mentalidad un pensamiento. Dices, ¿tú sabes qué? ¿Voy a hacerlo o no? Bueno, voy a hacerlo. No importa, si me sale bien o mal, está bien. A veces tenemos esa mentalidad. Y todo lo puedo en Cristo. Si sale bien, fue de Dios. Si no, también no fue de Dios. Porque ya de la gaveta sacamos un pensamiento de dudas y derrotas. Pero si en nuestra mente dice, voy a sacar este pensamiento de victoria, y yo sé que se va a dar. Amén. Y empiezas a caminar, lo que vas a ver es victoria. Pero es como lo que tú tienes en esa mentalidad allí, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que de lo que tú tengas ahí, es de lo que va a ser. Es decir, cuando una persona empieza a tener una mentalidad derrotista, algo que siempre, ahí donde tú puedes identificar a la persona donde está. Dice, ¿por qué piensas así? ¿Tú no crees en ese Dios todopoderoso? Ayer estábamos en una clase de todos los nombres del Señor. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Roí. Entonces, se nos olvida a veces, cuando uno empieza a estudiar pero ese es el Dios sanador, ese es el Dios suplidor. Ese es el Dios libertador, ese es el Dios de los ejércitos, ese es el gran yo soy, ese es el poderoso, ese es el que ha de venir. Entonces, me va diciendo todo pero ese es el que yo tengo que alimentar. Entonces, la única manera para cambiar tu pensamiento predeterminado y automático es llenar tu mente consciente con nueva información de la verdad de Dios. Y aquí es donde quiero empezar. Porque de la única manera que yo puedo cambiar aquí, esta gaveta de mi mentalidad, es cogiendo la Biblia y guardándola aquí en mi mentalidad. Aquí tiene que haber palabra del Señor. Porque cuando venga un pensamiento, mi pensamiento tiene que estar alineado con los pensamientos de ¿quién?
Es decir, que lo que yo tengo en mi gaveta es lo que el Señor me manda. Es decir, que cuando el Señor me habla, yo voy a mi gaveta y dice, así es exactamente lo que dice aquí. Entonces ahora yo puedo alinear los pensamientos de Dios con mis pensamientos. Y ahora entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, que hay algo bien interesante cuando estaba estudiando esto, es que el 95% de nuestro comportamiento es automático. Por eso es que la palabra dice que el apóstol Pablo decía que lo que yo quiero, no hago. Dice, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Dice la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía, y era el apóstol Pablo, un hombre que digo que ni le llegó a las sandalias. Pero él decía, porque cuando uno se levanta por la mañana, si somos francos y honestos, nos levantamos alegres. ¡Ah! ¡Qué bueno! Voy a trabajar ahora mismo, quiero ver a mi gente ahora. ¡Qué tremendo! Voy a salir. ¡Hay nieve! ¡Qué linda esa nieve! ¡Qué preciosa! Hay 0 grados. ¡Gloria a Dios, Señor, por tu nieve! Me monté. ¡Qué carro más lindo! Esto yo lo veo como el de 2027. ¡Qué precioso! No es así, ¿verdad que sí? Porque lo primero que nosotros nos levantamos es cansados. ¿Qué día es jueves? ¡Wow! Me queda uno más. Porque es así. El cuerpo es así. Pero es ahí donde uno tiene que, porque la mentalidad es la carne, eso es lo que llama. Pero al momento uno tiene que ir a la gaveta, de nuevo, a la palabra. Si está llena mi gaveta, entonces esto va a tomar control. Es decir, que si yo tengo la mente de Cristo, por eso dice la palabra, porque la mente de Cristo tiene que estar en mí. El Señor sabe que yo soy carnal. ¿Qué dice? Estoy cansado. ¿Hasta cuándo? Pero cuando yo voy de nuevo a mi gaveta, dice, pero yo sé que tú eres mi Dios que pelea la batalla por mí. Yo tengo una batalla hoy, pero tu palabra dice que tú la peleas por mí. Entonces, ahora yo voy a la gaveta porque cada vez que yo me siento mal, yo empiezo ahora a inundar mi mentalidad con la mente de Cristo, poniendo allí todo aquello lo que yo necesito para ir adelante. Amén. Así que el 90% del comportamiento es automático. Es decir, la razón por la que no ponemos metas, pero no la alcanzamos, es poner metas, es la función de la mente consciente. Es decir, que nosotros llega enero, decimos, este es el año que voy a bajar de peso. ¿Sabes qué? Me voy a poner en el gimnasio. ¿Cuánto es? Por ahí vas a ver, en enero 1, todos los gimnasios en venta. El primer mes gratis, el segundo gratis, las dietas, ahora no las vas a ver. Ahora ve y come, vete y compra, cómprate un cake, llévate uno gratis, vete a Dunkin' Donuts, todo está tremendo, no te dicen nada de dieta. Eso te la dejan hasta enero. En enero, nuestro consciente dice, bueno, sí, no, yo tengo que poner en dieta, estoy regordo. Wow, voy a rodar por aquí. Entonces, ese es en enero. En el consciente, eso es lo que automáticamente hacemos. Pero ¿qué pasa? Poner metas es la función de la mente consciente, pero el alcanzarlas es tarea de la subconsciente. Es decir, que de boca para afuera, lo que yo hablo no es lo que tengo. Hay personas que hablan, pero lo que están hablando no es lo que tienen adentro, eso es lo que hablan. Pues entonces, ahí es cuando dice, ok, llegó enero, te compraste los Nike nuevecitos, te costaron $200. O sea, uno conoce el nuevo en el gimnasio en enero, porque todo es nuevo. Tú le ves los leggings nuevecitos, se los compró los más caros. Tú ves el tipo que lleva ahí 3 años, todo ripiado, todo todo, pero están ahí, no le importa más nada. Pero el nuevo tú lo conoces desde lejos y dices, no, ese está empezando. Ese está empezando. Porque es así, eso no estoy diciendo mentira. Entonces, eso es lo que hace el subconsciente. Es decir, que la mente subconsciente ocupa la mayoría de tu cerebro. Porque es aquello que ahora mismo usted no está pensando. Ahora mismo usted está, pero atrás es donde está el cansado. Sí, necesito llegar a las 9:30 porque tengo que hacer algo. Todas esas cosas están en el subconsciente, está ahí. Y eso es lo que no toma control, pero está ahí, esa es tu mentalidad. Adelante tú estás pensando algo, pero atrás hay otras cosas. Y esos son donde debe estar tu mente. Es decir, que todo aquello que tú vas a planear, tus metas, no solamente debe estar el consciente que lo está diciendo,
sino poder poner esas metas en ti adentro. Hay personas que dicen, yo voy a empezar a ir a la iglesia. ¿Por qué nunca llegan? ¿Usted no ha pensado eso? Yo voy a llegar ese día. El enemigo lo sabe, porque ese era tu deseo consciente. Pero en tu subconsciente, tú dices, vamos a ver. Que es domingo, déjame ver cómo viene el día. Y hay mucha gente que esperan ese fluir. Y por supuesto, el enemigo llega ese día, yo te lo voy a dar como tú quieres. Te vas a acostar tarde el sábado, vas a levantarte con tremendo sueño y vas después a decirle, y no te preocupes, chocolatico caliente, vete a hacer un desayuno. La vas a pasar tremendo solito ahí en casa. Porque te va a poner exactamente, porque te va a acariciar esa mentalidad subconsciente tuya para que tú no reacciones de lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Estamos aquí? Amén. Así que es importante que alimentemos nuestra mente con información de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo, miren, este es bien importante. Me quito esto aquí. El Espíritu Santo convierte esa información que alimentamos a nuestra mente en revelación y esto pronto se convierte en nuestra nueva mentalidad. Repito, es decir, que el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a alimentar con la palabra, ahora lo convierte, toda esa información que empieza a llegar a ti, todo eso que vas a empezar a meter en la gaveta, ahora toda esa que tú le empiezas a alimentar, eso se convierte en una revelación. Por eso es que la palabra es viva. Entonces, esa revelación pronto se convierte en nuestra mentalidad. ¿Y qué es lo que trae eso? A ver si alguien me puede decir, ¿qué trae eso? Cuando el Señor trae esa palabra, la empieza a poner, y ahora esa palabra se vuelve en revelación, porque la palabra del Señor se le llama revelación. Es la revelación porque revela todo su plan, todo lo que es Él. Entonces, cuando esa palabra se alimenta en nuestra mentalidad, ahora es, y empieza a discernir. Entonces, el discernimiento es lo primero que engendra cuando esa palabra empieza a crecer en nosotros. Entonces, ahora, lo que era una mentalidad carnal, ahora se vuelve una mentalidad espiritual. Entonces, lo que antes tú veías de una manera carnal, ahora tú empiezas a ver lo que está sucediendo espiritualmente en tu vida. Que ese cansancio no era simplemente cansancio, sino porque había un agotamiento que estaba trayendo el enemigo para que tú te sintieras cansado y no te pudieras parar. Pero cuando tú empiezas ahora a activar la revelación de su palabra en ti, dice, yo no estoy cansado, yo me levanto. Y entonces ahora, porque dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces ahora nosotros nos levantamos con la fuerza del Señor, no con la mía. Es decir, que yo me levanto, voy a la iglesia porque Dios tiene algo para mí. Entonces mi mentalidad deja de ser la mentalidad carnal, de pensar de que yo necesito descansar. Pero ahora mi mentalidad en el espíritu me dice, yo necesito descansar en el Señor, porque Él es mi fuerza y mi alegría. Él es mi camino, la verdad y la vida. Entonces si yo busco de Él, Él me va a dar mis fuerzas. Pero en la carne uno dice, estoy cansado, hoy no es el día. Entonces, cuando empezamos a poner toda esa mentalidad, empieza a haber una renovación, esa renovación de nuestra mente no puede tomar lugar si no hay una revelación de su palabra en nosotros. Amén. Amén. Así que, cada vez que le das una oportunidad al Espíritu Santo a traer revelación de la palabra de Dios, puedes estar seguro que transformará la información en una manifestación de esa palabra. En otras palabras, lo voy a poner en esto. Cuando viene algo a ti, el Espíritu Santo te trae una palabra. Sí, hermanito, pero la palabra del Señor dice esto. ¿Cuál es la diferencia? El que está en la carne no tiene manera de discutir eso. Cuando se siente en la carne, dice, es que me siento mal. Pero cuando tú alimentas, tienes una mentalidad de Cristo, sí, tú sigues teniendo cansancio, vas a tener dolores de cabeza igual. Dice, nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Es decir, parte de nosotros tenemos las marcas también de la cruz. Los dolores del Señor también los llevó. Todas esas cosas están bien. Pero cuando tenemos la mentalidad de Cristo, entonces ahora yo no pienso en la carne, sino pienso como Cristo.
¿Qué haría el Señor? Levantarse. ¿Dónde estaría Él? Aquí. ¿Qué haría el Señor? Entonces ahora yo pienso lo que Él está pensando. Es que cada vez ahora que yo tengo un pensamiento, ahora yo lo activo porque el Espíritu Santo me lo revela aquello que Él depositó en mí. Entonces ahora yo camino en lo que Él depositó en mí, pero no lo que yo siento, sino lo que es en mí. Amén. Está precioso esto. Me encanta. Me encanta. Preguntas de ahora porque me vuela la cabeza cada vez que... Dios Señor, qué bueno. Es decir, que antes de que puedas ver una manifestación en tu circunstancia, debes permitir que el Espíritu de Dios traiga revelación a tu espíritu. Voy a repetir eso. Antes de que puedas ver una manifestación en tu circunstancia, debes permitir que el Espíritu de Dios traiga revelación a tu espíritu. Es decir, que hay veces nosotros pedimos y estamos pidiendo algo en específico. Señor, yo quiero una silla nueva. Yo quiero una silla nueva. Y lo que nosotros estamos pidiendo es conforme a la mentalidad, aquello que yo necesito y siento que debe estar para mi vida. Pero ahora, cuando yo quiero algo, lo primero que yo tengo, ¿cómo le pidió el Señor en el jardín de Getsemaní? Señor, si puedes, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. ¿A qué se refería a él? A ese sufrimiento que le estaba pasando. Pero que no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? La de tuya. Entonces, cuando nosotros ahora, ante que esa circunstancia, así que ante que pueda haber una manifestación de esta circunstancia, de aquello, de lo que tú quieres, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es, debes permitir que el Espíritu de Dios me revele si eso es para mí. Yo le digo, Señor, dame una silla. Señor, tú me pediste a mí, tú me preguntaste a mí si eso es lo que yo quiero para ti. Entonces, nuestro deseo primero tiene que estar alineado con su palabra, con Él. Entonces le digo, amada, yo quiero una silla nueva. Y yo, pero es que yo nunca he tenido una silla como esa. ¿Cuándo la voy a tener? ¿Cuántas personas no caminan en esa mentalidad carnal? Nunca le preguntan al Señor. ¿Tú sabes cuándo le piden al Señor? Cuando se meten en la deuda en problemas por tener la silla. Y después le dice, Señor, quítame la silla. Y dice, pero ¿por qué si tú no me la pediste a mí? Ahora quédate con Él porque ahora yo voy a usar esa silla para que empieces a aprender que debes ser humilde y no buscar por tus propias fuerzas, sino buscarme a mí primero. Y a veces es cuando el Señor nos deja la silla y dice, Señor, quítame la silla. No te la quito. No te la voy a quitar. Dice, pero ¿por qué? Esa es una de las cosas que Dios no nos quita y dice, ¿por qué? Tengo esta condena, ¿hasta cuándo? Hasta que uno pase la silla y el Señor, ahora entiendo que este no fue tu deseo. Gracias, Señor, por habérmelo revelado. Pero ahora entiendo. Y el Señor en un momento determinado, tú vas a pasar y dices, oh, mira, se llevaron la silla. Vino alguien y se la llevó. Aleluya. Así que esas son cosas que Dios nos enseña cuando nosotros queremos pedir. Por eso la palabra dice, pedir, pero pedís más mal. ¿Por qué? Porque pedís para sus deleites. Entonces, desde la Biblia nos está diciendo que a veces nuestras oraciones están dirigidas a nuestra carne, a nuestra mentalidad carnal, no la mentalidad espiritual. Entonces, lo que debemos hacer es dirigir primero nuestra oración a la aprobación y la revelación de Dios para que Él nos diga qué es lo que yo necesito. Porque a veces nosotros decimos, quiero una silla, pero a lo mejor Él tiene un reclinable para nosotros. Y nosotros pidiendo una silla. Y sí, yo tengo algo mejor para ti. Y a veces oramos por algo que Dios no quiere para nosotros. Pero a veces Dios, como dice, por cansancio, nos los da. Por cabezón, está bien, te lo voy a dar. Porque ahora el plan de Dios, porque Dios siempre, yo tengo pensamiento de bien y no de mal, para darle el fin que esperamos. Entonces, como Dios siempre quiere hacer algo bien, bueno contigo, pero la silla no era su propósito, sino el tuyo, entonces ahora Él te va a enseñar a través de tu error a poder moldear tu carácter y tu actitud. Y ahora renovar la mente tuya a través de tu error. Entonces, ya viste que no era la silla. Hasta llega el momento del quebrantamiento, como el hijo pródigo.
Él se llevó todo el dinero. Señor, dame todo lo que me pertenece. El Señor dice que le dio todas las cosas. Y le dio todas las cosas, dice, cuando ya no tenía nada, él pensó, ¿quién estuviera en casa de mi papá? Ya deben estar haciendo unos taquitos, ahora un pozole, y yo aquí con los puercos. Pero cuando uno ve qué fue lo primero que pasó en ese hijo pródigo, no solamente que pensó de él, yo regresaré, me arrepentiré ante mi padre. Empezó a haber una renovación en él de su mentalidad. Cuando él salió como, yo me lo merezco todo, dame mi parte. Hijo de rico, dame lo mío, yo sé que tengo mi herencia, así que dámelo, yo sé lo que me pertenece a mí. Y el Padre se lo dio sin cuestionarlo. Qué lindo es nuestro Señor, que el Señor no nos da, está bien, te lo doy. No lo cuestionó. Pero ese cambio que hubo en ese hijo pródigo fue lo que llegó y le dijo, porque yo no soy digno, yo lo que quiero es estar como los sirvientes tuyos, tranquilo. Pero no, nosotros no somos sirvientes para el Señor, pues somos sus hijos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. 7. ¿Cómo nos protege Dios frente a los ataques mentales entonces? Los ataques mentales, lo primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. La palabra del Señor. Por más que yo sé que hay miles y miles y miles de libros muy buenos, cómo tener éxito, 10 pasos, cómo llegar al cielo y cómo hacer, tremendo. Pero hay un solo libro que es el libro de la vida. Y esa es la Biblia, la palabra de Dios. La autoridad del nombre de Jesús. Es que esa autoridad, el nombre de Jesús tiembla el enemigo. Cuando tú dices Jesús, con toda autoridad, cuando usted esté en un lugar donde hay una opresión demoníaca, que usted lo sienta, y usted dice, yo sé que aquí hay algo, usted diga Jesús. Porque si tú eres un hijo, los que están ahí en opresión, ellos saben, porque todos esos demonios te ven a ti. Tú no los ves, pero yo te veo. Y cuando tú dices, Jesús, digas, porque el nombre de Jesús tiene poder. Así. Experiméntalo un día, con autoridad, sin dudar. Hay un lugar que hay aquí opresión, aquí una opresión demoníaca, lo siento. Te llegue Jesús, aunque te miren como un loco. Ahora el cambio como empieza a ver, empiezan a disiparse todas las tinieblas. Las personas, a veces vas a ver reacciones demoníacas en las personas, como de ataque. ¿Qué tú me dices? Tranquilo. Pero mantenga, porque si usted está declarando el nombre de Jesús, es porque Él está ahí. No solamente el nombre. Ahora tú estás llamando la presencia y la autoridad de Jesús en ti. Porque el Emmanuel vive en ti. Cuando tú estás llamando a Jesús, Él está diciendo, ¿qué quieres, hijo mío? Mira todos estos demonios aquí. Tranquilo. Ahora yo te doy toda autoridad para que saques serpiente. Para que empieces a quebrantar. Pero esa autoridad está en el nombre de Jesús. Cuando Él empieza a declarar ese nombre. Te puedo decir, hasta en los sueños, en mis grandes ataques demoníacos, en mis sueños, siempre Jesús. Y tú ves cómo empiezan a alejarse. Los he visto literalmente, en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, Él renueva, fortalece y da discernimiento para reconocer los engaños del diablo antes de caer en ellos. Es decir que la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo, por eso es que era necesario que el Señor nos mandara al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento, nos redarguye de pecado, es ese el que nos dice, cuidadito, cuidado con esto, vas por el lugar equivocado, cuando entres en ese lugar, ora. Pero cuando uno tiene la mentalidad, la revelación de la palabra, es cuando uno va a un lugar y el Señor te lo enseña. Eso viene a través del Espíritu Santo, la revelación. Y te dice, cuidado, cuando entres ahí, mira la mano derecha.
ese símbolo que está ahí no es mío. Ese no es mi casa. Cuidado a donde te sientas. Mira hacia tu mano izquierda. El Señor habla así. Empieza a ver esa revelación por sí sola en ti. Y ahí donde dice, ok. Entonces ahora ya yo no camino en la carne, sino camino por lo que Él me está revelando a través de su palabra, que yo atesoro en mí. Por eso es que es tan importante llenarnos de la palabra, porque mientras más palabra, más revelación. Más revelación. La armadura espiritual, es decir, que en especial el casco de la salvación, que protege la mente del desánimo, la condenación y la duda. Y la sumisión de Dios. El orden bíblico es claro. Primero someterse, luego resistir. Primero tenemos que someternos para poder después resistir. Porque dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo yo puedo resistir si yo no me someto? Si yo me someto al Señor, entonces ahora yo puedo resistir al diablo. Pero hay personas como que no se someten, entonces cuando van al diablo y le dicen 2 o 3 palabras, el diablo se ríe de ellos y salen huyendo. Porque primero tengo que someterme a la autoridad. Cuando yo me someto a la autoridad, entonces ahora esa autoridad se revela en mí y ahora ya no soy yo, sino es Cristo. Entonces ahora como yo me someto, lo que yo puedo resistir al diablo, no porque yo soy de carne, yo no puedo contra el diablo. Es decir, que no es que yo lo resista en la carne, sino el que está en mí me ayuda a resistir a aquello que está contra mí. Porque no soy yo. Nosotros no podemos ir a tú así con el diablo. No, yo voy al diablo. No, cuidadito, no te vayas a eso. Cuidado con el orgullo. Porque eso es lo que nos lleva a veces al fracaso. Porque queremos hacer las cosas con nuestra propia prudencia, porque creemos que tenemos ya una autoridad, tenemos un montón de cosas. Y lo primero que tenemos que hacer es someternos. No te vayas a una lucha que Dios no te mandó. El apóstol Pablo quería ir a Roma, creo que la Roma era. Y dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Si él iba a hacer algo bueno. ¿Por qué Dios pudiera impedir algo que pudiera ser bueno? Yo iba a ir a casa de unas personas a evangelizar. Oye, no hay manera que yo entre allí. Volvamos de nuevo. Yo busco primero si Dios me está mandando a ese lugar primero. Porque antes yo llegar a ese lugar, yo necesito primero someterme. Para que Él me revele cuál será mi lucha cuando yo llegue a ese lugar. Porque yo no puedo ir, vamos hacia allá. Porque tú no sabes lo que te vas a enfrentar. Y para uno reclamar un lugar, primero tiene que someterse. Cuando yo me someto, Él me revela lo que yo voy a ir a ver. Entonces ahora yo estoy lleno del Espíritu Santo para poder ir. Y ahora ser un utensilio cuando yo llegue a esa casa, al que yo toque, porque no es que yo lo toque, sino que Dios lo tocará. Pero ya Él me dio la autoridad y la autorización para que ir yo a ese lugar. El Espíritu Santo no le dio autorización a Pablo de ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque había otro propósito. Y a veces en nuestra mentalidad, cuando la revelación nos lleva a identificar tu propósito. Cuando tú tienes una mentalidad de Cristo, identificas tu propósito. Porque ahora es lo que Él decide por su voluntad. Y ahora como estamos alineados, entonces yo no cuestiono lo que Dios quiere hacer en mí. Yo lo hago por obediencia. Estamos aquí. Aleluya, qué precioso. Yo me alimento en eso. Yo lo disfrutaba hace un rato y decía, wow, qué tremendo, Señor, dame. Para que esto fluya. Porque esto es poderoso. Entonces, el apóstol Pablo, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el Señor, ¿por qué me das esto hoy? Ahora, ¿alguna vez han discernido este versículo? Como dice Pablo. Es que Pablo nos recuerda que el verdadero campo de batalla no es humano, sino espiritual. Espiritual. Pero yo quise desglosarlo. Sí. Lo primero que uno ve es, él dice, el diablo y sus artimañas. ¿Qué es eso?
Entonces, Satanás no se limita a un ataque frontal. Su estrategia principal es el engaño. Siempre será el engaño. Es decir, que Jesús le llama mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Y eso lo vemos en Juan 8:44, Apocalipsis 12:10. Lo describe como el que acusa constantemente a los hijos de Dios. Él es el acusador. Nosotros a veces nos sentimos acusados y no sabemos quién nos está acusando. Porque detrás de la fachada hay alguien que nos acusa. Pero Dios nunca nos va a acusar. Nunca nos va a hacer sentir mal, aun cuando estamos pecando. Porque el Espíritu Santo no te acusa, sino te redarguye. Redarguir y acusar son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú caminas en el Espíritu, entiendo que cuando yo estoy haciendo algo mal, que está en contra del Señor, el Señor me va a redarguir, no me está haciendo sentir mal, sino me está haciendo sentir, llevándome al arrepentimiento, diciendo, hijo mío, eso no está bueno para ti. Sin embargo, cuando el acusador viene y dice, wow, no le digas a nadie. El acusador lo hace así. ¿Por qué? Porque así él sella el secreto. Y todo lo que está en secreto no está en la luz, está en tinieblas. Entonces, ya tú metiste la pata. Nadie te vio, que no estaba en manito de la iglesia. Echaste el polvito debajo de la alfombra y llegaste a la iglesia. Y en tu mente lo dejaste en un lugar, pero Dios sabe que está ahí. Y nosotros nos entretenemos y el Señor esperando por ti, porque el Señor es un caballero. Él nunca te va a acusar. El que te acusa, y es ahí donde el enemigo dice, mira, le dice al Señor, al acusador de los hermanos, ¿es pecador o no? El Señor no puede encubrir pecado. Entonces dice, sí, él es pecador. Entonces, ¿me das permiso para zarandearlo? ¿Sí o no? Sí, pero no me lo toques. Y es ahí donde empiezan una serie de pruebas en nuestra vida. Dice, ¿qué está pasando? No entiendo, Señor. Yo oro y oro. Es como que no suben ni en primera ni en segunda. Y es que porque hay algo que no ha sido entregado, hasta que entonces tú no reconozcas eso y se lo entregues al Señor, entonces en ese momento Dios le dice al enemigo, ya. Porque todo aquello que es del Espíritu, el Señor tiene autoridad. Y todo aquello que está en tiniebla, el enemigo tiene autoridad sobre él. Aunque no lo tiene sobre ti como hijo, pero sí tiene permiso legal para zarandearte. Por eso es que el Señor le decía a Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. Yo nunca he visto cómo zarandea el trigo, pero yo lo he visto como que lo zarandea para que todas las cositas se caigan. Es decir, que cuando el enemigo a veces nos zarandea, es porque Dios te lo permitió para que te despojes de todas las cosas. Y uno cree que es el enemigo haciendo un favor, no. Porque el Señor usa hasta Satanás para su voluntad. Pero dice, pero yo he intercedido ante el Padre para que eso no suceda. ¿Sabes cuántas veces el Señor no intercede por nosotros diariamente? No lo sabemos. Porque hay un pensamiento, porque como Él es omnipresente, omnisciente, el Señor sí conoce lo que tú piensas. Él sabe que está ahí. Y a veces que, como dice, inclusive en la palabra dice, aun cuando ya tú deseas una mujer, eso es pecado. Ya ahí cometiste adulterio. Es decir, que ese pensamiento pecaminoso está allá adentro. Es decir, que el Señor dice, eso es pecado. El enemigo no lo sabe. Vamos a suponer que simplemente es un pensamiento. Es decir, que el enemigo no sabe tu pensamiento, pero sí te ve tu reacción. Y como te ve tu reacción, dice, espérate, ya sé cuál es su debilidad. Tranquilito, espérate. Le voy a mandar 2 o 3. ¿Cómo le usan a él? Y empieza a venir esa tentación. Y esa tentación, y esa tentación. Entonces, como tú eres débil y no has entregado esa debilidad al Señor para que el Señor ahora te dé la fortaleza para que tú puedas resistir al diablo, porque la única manera que tú puedes resistir es sometiéndote a la autoridad. Yo me someto a la autoridad para poder resistir. Pero a veces creemos, porque ya conocemos varios versículos, es suficiente para yo reprender al diablo y se va. No, él dice, no, tranquilo,
Yo estoy aquí al lado de la calle. Cuando yo termino, cuando tú te calles, yo sigo. O sea, es parte de lo que tenemos que entender de sus artimañas. Así que las artimañas, que se llaman artimañas, la manipulación de pensamientos. Esos son artimañas. La exaltación del orgullo. La siembra de temor. La condenación infundada. La condenación infundada es porque hay veces alguien te condena, es como alguien te culpa de algo que no tienen razón. Y dice, pero ¿por qué tú me culpas de algo? Porque yo pienso que era así. Porque si eres, es como hablábamos, mi amado y yo, bueno, todo el mundo ahora está pues con miedo de ICE. Porque dice, bueno, te ven la manchita de plátano, no paran a blanquito. No paran de ojos azules, altos, pero no hay, yo le decía a mi mamá, pero no hay polacos y rusos también extranjeros. Pero a eso yo no veo que tienen uno, siempre veo uno como nosotros, así chiquito, que si no, pues, y los otros no. Recogete un gringo también una vez. De pronto no es, pero es porque realmente a veces son culpabilidad infundada. Y a veces eso hay muchas personas que se sienten culpables toda la vida. Y eso es a veces una de esas cosas de las artimañas del enemigo, que a veces caminamos con una culpabilidad ancestral de hace tiempo. Es que yo metí la pata. Yo los crié así. A mí me pasó esto. Como a mí me pasó así, yo hago. Es que mi papá siempre era ladrón, por eso es que yo robo. Entonces, llevamos con esa condenación infundada toda la vida. Pero la palabra dice de que la condenación de los padres no la tienen que llevar los hijos. Ahí dice su palabra. Pero como nosotros no conocemos ese versículo, que debiéramos ponerlo para que cuando venga esa condenación, uno poder sacar sí, pero dice que no hay condenación para nadie que está en Cristo Jesús, diablo mentiroso. Yo no hay ninguna condenación. Y ahí lo tienes, porque ahí lo dice el acta. La condenación infundada a los otros, principados y potestades. ¿Qué es eso? O sea, pudiéramos traer un poco, ¿qué es esto de principados y potestades? Es decir, que esto es una expresión que alude a niveles jerárquicos de demonios, que ejercen influencia territorial o estructural. Es decir, que cuando hablamos de principados y potestades, son aquellas influencias territorial o estructural. Entonces, esto nos sugiere que ciertos principados buscan controlar regiones, gobiernos, sistemas, promoviendo una injusticia y una presión. Ese es, en esencia, lo que hace un principado y una potestad. Ese es su llamado, por decirlo así. Eso es lo que ellos hacen. Por eso cuando nosotros principados, aquí hay un principado. ¿De qué? Empieza a discernirlo en el espíritu, qué es lo que tiene que moverse. Porque hay un lugar, un territorio, una estructura que se ha apoderado sobre ese lugar. Entonces, hasta que no se levante eso, no se puede levantar. Cuando uno va a reclamar un área, hay áreas que han sido potestades. Así que, por ejemplo, en Chicago, ¿dónde siempre está el crimen? ¿En el sur o en el norte? El mayor crimen, siempre todo está al sur. ¿Dónde empezó eso? ¿Cuándo? Eso no viene ahora, ni que hay una ganga. Eso viene de cuando los italianos estaban allá. Desde mucho más atrás, cuando Al Capone vivía en Cícero. Ahora la gente dice, bueno, en Cícero. Cícero no era así, pero en algún momento se estableció eso. Y a veces uno dice, bueno, cogiste el rey de Al Capone y le ponemos las fotos y el gordito con el sombrero. La gente compran todos esos ídolos. Y eso es exactamente la potestad que está sobre ese lugar. Entonces, vamos a ir para donde fue la masacre del 14 de febrero. Entonces tú vas a ese sótano donde ahí cogieron unos matones, mataron a miles de gente, lo acribillaron a balas. Y allí tú estás en un lugar donde hay una potestad. Ahí van miles de gente. Wow, tírame una foto aquí. Aquí lo mataron aquí. Aquí le picaron la cabeza. Tírame una foto aquí con un cuchillo. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo en ese lugar? Dando la autoridad sobre ese lugar. Entonces, siguen pasando cosas y no se acaba. Y dice, ¿por qué no se acaba? Porque esa potestad está sobre ese lugar. Y usted puede mandar todos los policías habidos y por haber. No se acaba hasta que eso no sea levantado sobre ese lugar. Porque se ha apoderado de eso.
vienen muchachos, vienen jóvenes, gangas vienen, gangas van, gangas vienen, gangas van. A través de años y años, y no cambia. Porque ahí es donde dice, entonces que hay una potestad sobre ese lugar. Y eso es lo que hace. Es decir, que los principados y potestades no son simples símbolos de ideología, sino entidades reales que operan tras bastidores, influyendo en la política, la economía, la cultura, alejar a la humanidad del plan divino. Es decir, que en esencia eso ejercen potestad sobre los políticos. Lo vemos en nuestros pueblos, en nuestros países, sobre todo en toda Latinoamérica. Yo digo con todo respeto, incluyendo el Caribe, de la frontera hacia abajo, que alguien me diga cuándo fue la última vez que hubo un presidente, un gobierno que no es intachable, me acuerdo de esa persona. Ninguno. Y yo me acuerdo ni en Cuba tampoco lo existía. Nunca. Porque se apoderó y hay muchas cosas que interrumpen, corrompen todos esos gobiernos. Los gobernadores de las tinieblas, ¿quiénes son esos? Porque no es lo mismo. No lo es. Es que este término son poderes espirituales que promueven la corrupción moral y la degradación espiritual. Ese es exactamente lo que ellos hacen. Su tarea es extender la oscuridad, cegando la mente de los incrédulos para que no prevalezcan en ellos la luz del evangelio. Es decir, que en esencia los gobernadores de las tinieblas van para seguir expandiendo la oscuridad sobre aquellos que no conocen del Señor, para cegarlo aún más, para que no entiendan ni puedan ver la revelación. Ese es los espíritus, eso que hemos conocido, que porque hay tanta gente ciega, y tú no ves, ¿cómo tú no ves que esto no es de Dios? Y los ves así como zombies, y dices, Señor, ¿por qué no ven? Porque hay unos gobernadores de tinieblas, porque ejercen un sutil, que tú dices, ¿cómo es que ellos no pueden ver lo que yo veo? Porque ellos han sido cegados por esas tinieblas. Y están ahí, dices, pero tú no sabes qué estás. No, yo no lo veo así. No, él es muy bueno. Dice, ¿bueno en dónde? Pero tú no ves las cosas que hace. No, él conmigo siempre ha sido bueno. No lo ven, porque están bajo esa potestad, esos gobernadores de las tinieblas. Así que su campo de acción es amplio. Sí, por ejemplo, filosofías que saltan el relativismo. Lo quería traer, porque ¿qué es relativismo? Bueno, pecado es pecado, pero pecado depende. Si yo me robo un chocolate, no es pecado. Si me robo $100, sí lo es. Si yo hago esto en la iglesia, sobre todo esto se ha metido mucho en la iglesia. ¿Cómo? Porque todo es relativo. Ya no es todo absoluto. La verdad es absoluta, no es relativa. Si el Señor le dice pecado a algo, es pecado. Pero la iglesia moderna progresiva ha adoptado esta gobernación de las tinieblas es relativo. ¿Puedo yo estar en un altar en short, en chancleta, tranquilo, pero yo estoy adorando a Dios? ¿Puedo yo no leer la palabra ni hacer nada de eso, pero ir a la iglesia? Está bien. Mientras que esté en la iglesia, pudiera estar en otro lugar. Si vienes a la iglesia, aunque no leas la palabra, pero por lo menos estás en la iglesia. Es relativo, pero estás en la iglesia, eres cristiano. Nadie nunca te ha puesto manos sobre ti. Nadie nunca te ha dicho si tenías que comer. Nadie nunca te ha levantado y te ha dicho, levántate, arrepiéntete. No, eso es relativo. No, eso no se dice ya. Eso es antiguo. Eso es antiguo. Nada de esas cosas se pueden decir. Y eso es lo que gobierna muchos lugares. Por eso es que usted va al Apocalipsis, cuando el Señor le dice, pero tengo algo contra ti, que has adoptado la doctrina de los Nicolaitas. Un día lo vamos a estudiar. Y es que todas esas cosas son gobernadores de las tinieblas que están ahora mismo ejerciendo autoridad sobre muchos lugares en la Biblia. Recuerden, porque sé que aquí hay personas que saben lo que les estoy hablando. O sea, hay cosas así que es lo que tenemos que entender. Entonces, estos gobernadores buscan normalizar el pecado presentándolo como progreso o libertad.
como en realidad esclaviza al hombre. Es decir, que ya no te esclaviza, estás bien. Todo lo demás era legalista. Entonces, lo que era normal, ahora lo llaman legalista. Cuando lo que era legalista era absoluto, era la verdad. Ahora ya no es relativo. Así que está bien, el Señor está lidiando contigo, pues tranquilo, todo está bien. Podemos recibir lesbianas, podemos recibir homosexuales, está bien, estás en la casa del Señor. Pero ahí siéntate, vienes como tú quieres, cuando te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Pero nunca se le dice, ¿sabes qué? Dios ama al pecado, al pecador, pero no al pecado. Pero quiero decirte que el Señor condena este pecado también. Pero lo dejamos ahí. Y no, ¿cómo nosotros como iglesia podemos llegar a hablarle a una persona cuando no tenemos autoridad? Porque alguien dice, no le digas nada, el Señor está lidiando conmigo. Entonces que nosotros somos como cuerpo de Cristo. El Señor, ¿para qué el Señor fundó la iglesia? Pregúntense esto. ¿Para qué es la iglesia del Señor? Porque si de Él está hacerlo todas las cosas, entonces ¿para qué estamos aquí? Ya el Señor nos hubiera llevado. Porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo, porque es por tanto ir a ser discípulos, nos dio la gran comisión, es un mandato. Él lo hubiera hecho, pero nos lo dio a nosotros para que nosotros lo hagamos. Pero a veces nosotros, aquello que nosotros debemos hacer como un mandamiento, se lo dejamos a Dios. ¿De cuándo acá es de Dios? No, de Dios es darte la revelación, la sabiduría y el discernimiento para tú hacerlo. Pero no para que Él lo haga. Porque Él lo activa cuando tú estás haciendo. Pero no puede decir, todo es de Dios. No podemos decir que todo es del Señor. Él lo hace todo. Y bueno, ¿y para qué estamos aquí? Mejor que el Señor ya nos lleve. Vengan en el rapto. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Cómo multiplicamos? ¿Cómo pues se convertirá si no hay quien les hable? Dice en Romanos. Es decir que el Señor nos dio ese ministerio de evangelismo. Él no evangeliza. Él nos da la palabra. Y la palabra está en nosotros, es viva. Es decir que si activamos esa palabra, esas personas se convertirán. Pero cuando nosotros creemos que tenemos que hacerlo. Pero no puede haber relativismo. Nosotros tenemos que llevar a la persona a un arrepentimiento, irlo llevando a la palabra, irlo llevando hasta que esa persona esté listo para recibir al Señor. Amén. Así que ese es el cuarto, huestes espirituales de maldad, dice la palabra. Huestes espirituales de maldad. Así que este concepto engloba a la multitud de demonios que operan bajo el mando de Satanás. Son ejércitos espirituales cuyo objetivo es atacar a la iglesia y a los creyentes en lo personal. Ahora, ¿cuáles son esos ataques? Tentaciones, incitar al pecado, opresiones, palabra bien clave, opresiones, presionar la mente y el espíritu con cargas y pensamientos negativos. Nosotros, si hay algo que uno a veces siempre me ha impactado de la iglesia es esto. Nosotros cuando estamos en el mundo y somos amigos toda la vida, ¿verdad que sí? Y nos llamamos a esto. Pero dice que la iglesia de Cristo es una. Pero en el momento que tú sales de un lugar, te desconectaste por completo. Te fuiste del club social. ¿Dónde estaban los que eran hermanos tuyos antes? Nosotros seguimos siendo hermanos toda la vida. No puede haber ningún obstáculo. ¿Verdad que sí, mamá? Es decir que cuando nosotros, una de las cosas que el enemigo hace muy bien es eso, pues siembra algo negativo entre los hermanos. Hay machismo a veces dentro de la iglesia que afuera. A veces no crees que es así. Entonces, en general, Centro de Restauración es así, amén, gloria a Dios. Aquí todo se habla, se dice y estamos en el mismo espíritu. Pero en general, a veces hay más chismes y cosas dentro de la iglesia. Por eso es que hay muchas personas que no regresan a la iglesia. Ay, no, pues que allá hacen lo mismo, me hablaban y aquello. Y si sabían algo de alguien, porque dice la palabra del Señor, confesados los unos a los otros. Cuidadito con que usted se confiese a alguien que no es maduro. Porque en el momento que tú le digas algo de tu debilidad, te enteraste. No se lo digas a nadie.
En el momento que tú se lo dices a alguien, ya no es secreto. Entonces, eso el enemigo lo usa porque si la persona es débil y no puede tener la capacidad y madurez de guardar un secreto, entonces va a usar esa persona, porque no sé si ustedes han hecho ese ejercicio. Usted coge un grupo así y le dice algo en secreto. Cuando regresa a ti es completamente diferente. Completamente diferente. Hágalo un día, vamos a hacer una prueba un día. Es decirle algo a una persona, esa persona se lo va a decir a otra. Cuando llega de nuevo, te dice, no puede ser, yo no dije eso. Pero cuando llegó aquí dice, no, dice que tú dijiste esto. ¿Cuándo fue eso? Porque en el caminar de eso, ahí es donde el enemigo empieza a poner sus cizañas. Dice, no, espérate, no uses la palabra bueno. Usa la palabra más o menos. La otra persona dice, no está bien. A la otra dice, la cosa no está bien. Cuando digo mal, muy mal, pésimo, está grave. Lo que empezó muy bien, cuando llegó a lo último, llegó mal. Dice, pero ¿en qué momento se cambió esa palabra? ¿Por qué se encarga de eso? Porque exactamente esos engaños es distorsionar la verdad para conducir al error. Es decir, que engaños es distorsionar la verdad para conducir al error. Si yo distorsiono lo que te dijeron, entonces ahora yo te voy a llevar, es como alguien que, yo no me acuerdo cómo se llama y tú la tiras así. Si no lo sabes, dime, yo no me acuerdo. Pero a veces dice, mira, yo creo que él me dijo, no me acuerdo sus palabras textuales, pero como que me dijo que no iba a venir. Y a lo mejor realmente el mensaje original es, dile al pastor que yo no puedo llegar porque estoy enfermo y tengo que hacer eso. Pero como todo el relato se te olvidó, llegaste y dices, él dijo que no puede venir hoy. ¿Por qué? No me acuerdo, no sé. O sea, eso es lo que el enemigo usa. Estoy poniendo pues ejemplos ficticios. Pero es así a veces cuando esos son los pensamientos que nos llegan, nos distorsionan. Y cuando, como no estamos fuertes, a veces nos exalta y nos cambia el carácter. Porque alguien me dijo algo y la persona original no fue lo que dijo. Entonces, alguien me dijo, no, ¿tú sabes qué? Me dijo esto de ti. Con que sí, deja que yo lo vea. Y allá tú vas a ver a la otra persona ni sabía, y allá le cantaste las 40. Y le cantaste, yo no te he dicho eso. ¿Cuándo fue eso? Sí, no me mientas que yo sé que tú lo dijiste. Y le marcaste las 40 y la otra persona, y el enemigo muerto de la risa, dice, pero ¿quién te dijo? No te preocupes, yo no te voy a decir quién me dijo. Porque guardas tanto el secreto, estás tan encerrado en eso que nadie, yo voy a guardar ese secreto, estás tan orgulloso de eso. Y lo que a veces uno puede decir, ¿sabes qué? Me lo dijo fulano. Porque si usted quiere realmente que el Señor pueda intervenir, ponga a todos los acusados, póngalo todo en el juicio. ¿Quién te dijo? Fulano de tal. Sí, déjame llamarlo un momento. Mira, aquí estoy con fulano de tal, me dijo que esto no es cierto. Ay, sí, disculpa, yo no me acordaba bien. O sea, cuando yo hacía eso, cuando yo trabajaba en LG, una de las cosas que decíamos, cada vez que iba a un cliente y llamaba, por aquí estuvo el técnico Carmelo, hizo un desastre. Jefe, sí, espera, déjame llamarlo, vamos a hacer un three-way. Mira, que está el técnico que usted dice que dejó basura en la sala. Carmelo, ¿qué pasó? ¿Cómo cambia la historia? No era basura, era algo que dejó, pero yo pensaba que era una herramienta, pero yo se la guardé. ¡Wow! ¿Cómo cambió? No sé, porque la distorsión de la realidad, eso fue lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque quiero una llamada gratis, que me traigan algo gratis, porque había algo detrás. Acuérdese que siempre el enemigo tiene una agenda, porque con la distorsión es para... Cuando yo distorsiono algo, cuando yo engaño, ¿qué viene detrás de todas esas cosas? Ahora viene la distorsión de la hermandad, de los amigos, la desconfianza, todas las demás. No confíen, mira, cuidadito, no le digas nada a este hombre, cuidado, no le hables. Y ahora, Dios te bendiga, pero de lejos. Cuidadito. Sí va y se lo dice todo al pastor. Eso sucede porque él distorsiona esas cosas dentro de la iglesia. Amén. ¿Estamos aquí?
Que distracciones, desviar al creyente de su propósito en Cristo. Ese es bien clásico. Una de las distracciones es desviar al creyente de su propósito en Cristo. El Señor me puso un llamado, el Señor me llamó a hacer esto, el Señor me hizo, y de pronto se desapareció. Ya no hace lo que estaba haciendo antes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Miles de cosas va a poner en tu camino. Y todos aquellos que hemos caminado un tiempo sabemos que en propósito, y estoy haciendo algo en el Señor, es cuando vienen malos ataques. Y es cuando uno tiene que decir, ya es lo mismo, diablo mentiroso, lo mismo, yo sé. Ya sé el carro, aquello, tengo todo. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar la mentalidad de saber de que ahora mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, todas estas cosas que me hacen ahora cambiar mi pensamiento. Pero si yo tengo la mente de Cristo, nadie puede cambiarlo. Amén. Son las 8. Son las 8. Quería llegarlo hasta aquí. ¿Alguna pregunta para comentarios? Porque quería traer esta parte que me pareció muy importante. Si yo me lo había puesto, pero quería por lo menos desmenuzar un poco todas estas cosas de cómo podemos, sobre todo la mente, cómo podemos saber. Una de las cosas que quiero que lleguen a entender es eso. ¿Quién me está atacando y por qué? ¿Cómo yo identificar? Más adelante, cuando entremos a clases de liberación y toda esa serie de cosas, ¿cómo yo puedo identificar una potestad? Una potestad sobre un lugar, ¿cómo puedo identificar todas estas huestes celestiales de maldad? Así que, ¿cómo trae la maldad? Porque si el enemigo está bien organizado, es decir que nosotros tenemos que estar organizados también. Amén. Vamos a ponernos de pie.